Buenas noches, soy Edmundo Garafulic y me han encomendado a que modere este evento, este diálogo número 258. El tema, el estado de excepción. Recordemos que el día 8 de junio el presidente Paz ha promulgado la ley 1740. Quería preguntar, ¿están viendo en la pantalla o no está proyectada? No, te vemos a ti, Edmundo. Pero dale así nomás, yo voy a profundizar Ya, sobre la ley. muy bien. Bueno, no importa. Entonces, durante esos días hubieron 39 días de bloqueo, 2.300 millones de dólares en pérdidas estimadas para el país y entre 8 y 13 muertos por efecto de los bloqueos. En esta oportunidad pensamos responder las siguientes preguntas. ¿En qué consiste y qué implicaciones tiene el estado de excepción? ¿Es aplicable con la nueva ley? ¿Y en qué condiciones es aplicable? ¿Cuál es su función en el sistema institucional? Y finalmente, ¿es un instrumento disuasivo o provocador de violencia? Para responder estas preguntas, tendremos tres o cuatro expositores. Por un lado, José Orías, es viceministro de Gobierno y prefecto. Mirta Quevedo es ministra y prefecta. Fernando López Julio, exministro de Defensa, y José Antonio Gil, general en retiro. Cada uno de los expositores tendrá 10 a 15 minutos para su exposición y posteriormente daremos la oportunidad a los participantes a preguntas y propuestas de unos 3 minutos. Concluiremos con una ronda final de los expositores. Empezaremos con José Orías. Por favor, José, si podrías habilitar tu micrófono. Gracias, Edmundo. En principio, buenas noches a todos. Hoy analizaremos un tema de máxima relevancia jurídica y política para nuestro país, el estado de excepción en Bolivia. Este no es un concepto puramente académico, es una herramienta constitucional que define el límite entre la normalidad democrática y la emergencia nacional. Para entender su urgencia debemos mirar la realidad del país. Tras intensos bloqueos de carretera y una severa crisis social que paralizó sectores estratégicos, el Poder Legislativo sancionó y el Ejecutivo promulgó la nueva Ley 1740 de regulación de estados de excepción, la cual abroga la anterior e introduce un nuevo tablero en el juego institucional. El objetivo de hoy es comprender qué es y qué implicaciones tiene esta nueva norma, cómo funciona dentro de nuestra democracia. El estado de excepción es un régimen jurídico extraordinario regulado por el artículo 137 de nuestra Constitución Política del Estado. No debe confundirse como un golpe de Estado o un régimen de facto o el estado de sitio que conocíamos. Al contrario, es una herramienta constitucionalizada para defender la democracia cuando los mecanismos ordinarios son insuficientes. La Constitución Política del Estado y la nueva ley establecen con precisión que el presidente del Estado solo puede activarlo mediante decreto supremo bajo 4 causales estrictas: conmoción interna, entendida como disturbios graves o bloqueos prolongados que amenazan la paz pública; peligro para la seguridad del Estado, amenazas institucionales que pongan en riesgo la soberanía; amenaza externa, conflictos o tensiones de carácter internacional; y finalmente, desastres naturales, catástrofes ambientales que sobrepasan las capacidades regionales. Cuando se dicta un estado de excepción, la primera gran implicación es la restricción temporal de ciertos derechos,
como el derecho a la libre reunión o a la libre transitabilidad. Es vital aclarar que los derechos no se eliminan por completo, sino que se limitan de forma focalizada para resolver la crisis. Y aquí es necesario hacer una precisión. Antes, con el estado de sitio, varios de nuestros amigos fueron a conocer Puerto Rico. Con esta nueva ley eso no se puede hacer, porque tenemos control jurisdiccional durante todo el periodo. La principal consecuencia operativa es que se habilita a la policía boliviana y a las Fuerzas Armadas a realizar operativos conjuntos para despejar rutas y asegurar el abastecimiento de la población. El impacto de la nueva ley 1740, y aquí radica el cambio más importante y reciente. La nueva ley otorga mayor agilidad al órgano ejecutivo al eliminar antiguos candados parlamentarios de la ley anterior, la ley denominada COPA. Introduce dos elementos claves. La presunción de legalidad, en su artículo 26, establece que las actuaciones de los militares y policías en estos operativos gozan de presunción de legalidad. Además, el Estado respaldará jurídicamente a los uniformados denunciados durante el cumplimiento de sus funciones, marcando una línea clara. Este apoyo se excluye taxativamente en casos de tortura, desapariciones forzadas o graves violaciones a los derechos humanos. ¿Cuál es la función en el sistema? Actúa como una válvula de escape de última instancia. El Estado necesita defenderse a sí mismo para garantizar que las instituciones sigan funcionando a largo plazo. Sin embargo, para evitar el autoritarismo, el sistema institucional boliviano prevé un estricto control de pesos y contrapesos. La medida tiene una temporalidad estricta de máximo de 90 días y debe ser puesta en conocimiento de la Asamblea Legislativa en 72 horas. El Ejecutivo tiene la obligación inmediata de rendir cuentas y justificar la medida ante la Asamblea Legislativa Plurinacional, que mantiene la facultad de fiscalización. El órgano judicial mantiene plenas funciones. Cualquier exceso o delito cometido bajo el amparo del estado de excepción será procesado penalmente por la vía ordinaria una vez concluidos los operativos. En conclusión, el estado de excepción bajo la nueva ley 1740 dota al gobierno de herramientas más ágiles y contundentes para intervenir ante los bloqueos y crisis de conmoción interna, otorgando mayor respaldo operativo a las fuerzas de seguridad. El gran desafío de nuestro sistema institucional será siempre encontrar el equilibrio perfecto, la firmeza necesaria para garantizar el orden público y el libre tránsito, sin cruzar jamás la línea del respeto absoluto a los derechos humanos esenciales. El estado de excepción no es un cheque en blanco, es una responsabilidad extraordinaria. Y al ser una responsabilidad extraordinaria, la decisión de aplicarla requiere un análisis amplio de la capacidad operativa de la policía, de las Fuerzas Armadas, de la Fiscalía. En resumen, contar con un plan de operaciones que considere todas las opciones, y para ello es fundamental que los organismos de inteligencia con los que cuenta el Estado, el gobierno, con carácter previo, realicen un diagnóstico detallado y sugieran planes de contingencia para los escenarios posibles. Su implementación, con seguridad, requerirá de mucho apoyo logístico, y aquí viene la duda. Por la información que contamos y por los medios de comunicación, esta es insuficiente, lamentablemente. Se dice que tanto la policía como las Fuerzas Armadas, más las Fuerzas Armadas que la policía, no tiene la capacidad operativa para implementar un plan, para ejecutar un plan de operaciones, tomando en cuenta que al momento tenemos más de 81 bloqueos en 6 departamentos. Entonces, eso hace, y me imagino que eso está pesando, para que el presidente Rodrigo Paz no tome la decisión de implementar el estado de excepción, porque un estado de excepción mal ejecutado genera más problemas que beneficios, y creo que por ello no está tomando la decisión en la que gran parte del país está reclamando. Esperemos que este fin de semana, fruto del cansancio de los bloqueadores y el aguante de las víctimas,
este fin de semana se pueda resolver mediante el diálogo, entre comillas, como denomina el presidente. Pero más allá de la implementación, con un grupo de colegas abogados hemos estado analizando y creo que valdría la pena analizar a fondo el tema del resarcimiento civil de las consecuencias del bloqueo. Creo que ese es un mecanismo que deberíamos activarlo una vez que pase este conflicto, o si no resuelve este fin de semana, iniciarlo inmediatamente, de todas las empresas e instituciones contra los causantes de este colapso. Porque desde embargar la sede de la COF, de las federaciones de campesinos, congelar sus cuentas, que también puede ser un mecanismo que ayude a salir del conflicto. Sin más, a la orden para cualquier consulta. Muchas gracias